Estás viendo Punto de Análisis. Gracias por continuar con nosotros en Punto de Análisis. Aunque las elecciones en los Estados Unidos son en noviembre de 2016, los republicanos y demócratas empiezan a dar a conocer los nombres de los que aspirarán a la Casa Blanca. Para Colombia es muy importante saber quién será el próximo presidente en pleno proceso de paz y cuál de ellos ayudará a la situación por la que en este momento atraviesa el país, no solamente en temas de paz, sino también económico y relaciones. En nuestro siguiente Punto de Análisis. El pulso por el poder político en los Estados Unidos concentra los análisis a nivel mundial. Nos acompaña en el estudio Juan Pablo Milanese, como les habíamos dicho. Faltan muchos meses todavía para que se lleven a cabo las elecciones en los Estados Unidos. Exactamente en el 2016, a finales de ese año, ellos tendrán la posibilidad de elegir a su nuevo presidente. Juan Pablo, muchísimas gracias. Ya digamos que se empiezan a vislumbrar quiénes son esos candidatos. En los republicanos tenemos a Marco Rubio, seguramente Jeb Bush en cualquier momento, viene Ted Cruz, y los demócratas, su cabeza en este momento visible es Hillary Clinton. ¿Estados Unidos está preparado para un hispano o para una mujer? A ver, es difícil plantear si están o no están preparados. Hay una cuestión que es hace poco tiempo quien hubiese dicho que un candidato, en este caso afro, hubiese llegado a la presidencia. Efectivamente, Obama llegó al poder. Yo creo que desde ese punto de vista eso es una muestra de madurez, por ponerlo de alguna manera, del electorado, que creo que puede estar perfectamente en condiciones de elegir alguno de esos perfiles de candidatos. Sin embargo, para pensar en una candidatura definitiva hay que empezar a ver cómo empieza a decantar de alguna manera el tema de las candidaturas, insisto, dentro de la elección primaria en Estados Unidos, que es larguísima por la estructura que tiene. Bueno, chévere que mencione las elecciones primarias porque precisamente en Estados Unidos no es lo mismo de lo que se vive en Colombia. Brevemente contémosle a los televidentes ¿por qué es tan diferente elegir un presidente en los Estados Unidos? Porque en vez de haber una consulta como la que hay aquí en Colombia, en cualquier partido que se establece en una jornada específica, en Estados Unidos lo que hay es como una suerte de maratón de elecciones primarias que incluso no tienen las mismas reglas en cada uno de los estados. A cada uno de los estados le corresponde un número específico de representantes en una asamblea que son los que van a elegir al candidato finalmente. Y lo que se va haciendo es una sucesión que dura prácticamente 9 meses de elecciones en los diferentes estados y de ahí salen las candidaturas. En esos meses donde se va realizando la sucesión de elecciones, ¿qué es lo que pasa? Muchas de las candidaturas que no tienen opciones se van bajando y van adhiriendo normalmente a 2 candidatos que llegan a la recta final. Bueno, la última encuesta presentada por ABC The Washington Post muestra una favorabilidad en este momento, aunque está muy temprano, de Hillary Clinton por un 72%. Hillary fue primera dama de los Estados Unidos, fue secretaria de Estado, digamos que esa visión le ayudó mucho a lo que ella es hoy, tal vez es más fuerte de lo que también fueron las elecciones hace 8 años, pero en este momento, ¿cómo está Hillary a comparación de lo que pudo haber sido con Obama, donde todo el mundo la veía como presidenta, pero llegó un totalmente desconocido y ganó? A ver, aquí hay una cuestión que hay que tener en cuenta, que Hillary es un personaje fuertemente polarizador. O sea, produce amores y odios, no posiciones intermedias. Pensemos que es uno de los actores más liberales dentro del Partido Demócrata. Liberal en Estados Unidos significa a la izquierda de su sistema político. No podríamos decir que es la izquierda, pero sí de la izquierda dentro de ese sistema. Y eso produce también un problema en algunas oportunidades, que se aleja mucho de un electorado más moderado que no necesariamente es del Partido Demócrata, pero que eventualmente podría decantar hacia un candidato más moderado. Eso puede constituirse de alguna manera en un límite hacia ella, hacia el final de la elección. Pero además tenemos que tener en cuenta una cuestión importante, que es una encuesta no es una proyección de lo que va a pasar, es una fotografía de un instante. Entonces hoy Hillary recoge muchas adhesiones, pero falta más de 1 año y medio para la elección y desde hoy hasta ese momento puede cambiar el escenario radicalmente. Bueno, pero a comparación de los demócratas, de los republicanos, perdón, ellos ya tienen una amplia lista. Los demócratas, en este momento su cabeza es Hillary Clinton. Detrás de ella, ¿quién podría venir? No sé, estamos hablando posiblemente de Joe Biden, el vicepresidente.
¿Quién podría estar más en ese grupo, los demócratas? Hay que empezar a esperar que se defina. Normalmente, ¿quiénes son los que lanzan sus candidaturas a las presidencias? Normalmente, senadores que ya llevan un periodo relativamente largo dentro de la Cámara Alta o gobernadores. O sea, yo creo que los eventuales candidatos van a estar dentro de un grupo que reúne ese tipo de características. Probablemente, bueno, se habla del caso de Chávez como uno de los candidatos dentro del partido demócrata. Y bueno, yo creo que lo que van a tratar de hacer los demócratas es de diversificar el perfil de los candidatos como para ver a medida que va avanzando la primaria en este caso específico hacia dónde se decantan como el candidato que puede tener más probabilidades, no dentro de su partido, sino en una elección general. Sin duda con los republicanos, digamos que se va a hacer historia en las campañas. Es primera vez que los medios de comunicación hispanos, Telemundo, Mundo Fox, Univisión, van a tener debates y van a tener un candidato que habla español, porque Jeb Bush no es hispano, pero está casado con mexicana, y ahí vienen los otros muchachos que son de origen cubano. Va a ser importante para los electores hispanos poder entender directamente a sus candidatos. Digamos que se puede favorecerlos a ellos. Sí, pero con una particularidad que es importante también para señalar desde el punto de vista demográfico en el caso de Estados Unidos, que es la mayor parte de los hispanos que pueden votar son ya primera o segunda generación de estadounidenses y incluso hasta en muchos casos no hablan español. ¿De acuerdo? Y ese es un punto que normalmente pasa desapercibido cuando se discute sobre estas cuestiones en particular. Yo creo que ahí también juegan otras cuestiones como políticas sociales del gobierno de Obama que claramente han beneficiado a los hispanos desde el punto de vista migratorio, desde el punto de vista de políticas de seguridad social, como es la política de salud. O sea que yo creo que desde este punto de vista, cuestiones simbólicas como el mismo origen hispano de alguno de los candidatos es una cuestión significativa para tener en cuenta, pero que no podemos deducir de alguna manera hacia dónde se va a direccionar el voto hispano a partir del origen de cada uno de los candidatos. O sea, por ponerlo de alguna manera, puede ser más rentable para alguno de los candidatos tener un candidato a vicepresidente hispano con políticas más orientadas hacia ese segmento específico de la población que el mismo candidato a la presidencia hispana. Que está muy jóvenes los hispanos, ¿no? Son verdes, por ponerlo de alguna manera. Y yo creo que lo que ellos están haciendo es empezando a construir carreras hacia la presidencia. Exactamente, para ver lo que pasa. Para finalizar, a Colombia, ¿quién le conviene más que sea el presidente de Estados Unidos del panorama como lo estamos viendo ahora, del proceso de paz como se está llevando? Es prematuro decirlo y es prematuro por la misma situación política de Colombia. O sea, yo creo que tenemos que esperar a que se consolide más, a ver qué es lo que pasa con los acuerdos de paz de La Habana. Yo creo que, bueno, hipotéticamente lo que se podría decir a partir de anuncios como los de Santos, de la visita del Papa del año que viene, más allá de stand-by que se le está poniendo en este momento específico, yo creo que los acuerdos de La Habana van hacia un proceso de final, por ponerlo de alguna manera, y dudo que ningún presidente o candidato de Estados Unidos, por ejemplo, se manifieste contra eso. O sea, insisto, falta un año y medio de política en Estados Unidos y un año y medio de política en Colombia como para poder hacer una afirmación desde ese punto. Bueno, estaremos con usted aquí analizando todos esos puntos. Gracias por acompañarnos en Punto de Análisis. Cuando regresemos en el estudio de Punto de Análisis nos estará acompañando una agrupación que se dedica a la música para el barrio. Ya volvemos. Estás viendo Punto de Análisis.